Dinámica de fluidos. Bueno, en esta unidad ya saben que tenemos que ver qué es un fluido. La dinámica se refiere a cuestiones en movimiento. Todo lo que tenga movimiento es dinámica, es dinámico. Y los fluidos, pues bueno, ya sabemos que existen tres estados de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En cuestión de fluidos, los fluidos son considerados estado líquido y estado gaseoso, es decir, el agua, el refresco, la miel, los aceites son líquidos, ya sabemos que son líquidos, pero también los gases son considerados líquidos. El aire, el gas de cocina, el gas LP, los gases contaminantes también son considerados como líquidos, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que a nivel molecular, los sólidos, que puede ser una piedra, que puede ser el mismo cuerpo humano, tienen sus moléculas muy unidas. Mientras más unidas estén sus moléculas, más fuertes van a ser sus enlaces. En el caso de los sólidos, tienen sus moléculas muy unidas. Los líquidos tienen las moléculas un poquito más relajadas, los enlaces entre esas moléculas no son tan fuertes, por lo cual los líquidos pueden adaptarse a la forma del recipiente que las contiene. Contrario a los sólidos, por ejemplo, una manzana siempre va a tener esta forma, no se puede adaptar, así yo la ponga en un recipiente cuadrado, esta manzana no se vuelve cuadrada, si yo la pongo en un recipiente redondo, no se vuelve redondo, pero si yo tuviera, por ejemplo, un litro de coca, si yo, o el agua, por ejemplo, un refresco, si yo el refresco lo pongo en un recipiente cuadrado, el agua adquiere la forma cuadrada del recipiente. Si yo lo pongo en un recipiente con forma de esfera, el agua adquiere esa forma esférica. Y los gases al tener unos enlaces moleculares bastante débiles, como nos damos cuenta en el esquema, las moléculas están muy separadas en los gases tienden a ocupar todo el espacio que esté disponible. En el caso de los líquidos, si yo tengo un litro de agua, así yo lo agregue a un recipiente más grande, va a seguir siendo un litro de agua, ¿verdad? O posiblemente cambie la forma, es decir, quizás yo tengo aquí un litro de agua y este contenedor lleva 2 litros, yo cambio, pongo el agua aquí en este contenedor, el agua se adapta a la forma cuadrada, pero va a seguir siendo un litro. En el caso de los gases, si yo pudiera juntar todo el aire que hay a mi alrededor y meterlo en este recipiente, pues aparte de que el gas va a adquirir esta forma, también va a cambiar su volumen porque ahora va a estar contenido en este recipiente en lugar de estar todo alrededor de la habitación. ¿Sí? Bueno, ya Sí, sabemos entonces, en resumen, que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El sólido tiene una forma y un volumen constante, es decir, mi mouse pesa 200 gramos, su forma no va a cambiar y su volumen tampoco va a cambiar, va a ser siempre el mismo. En el caso de los líquidos, el líquido no tiene una forma, sino que se adapta al recipiente que lo contiene, pero lo que sí tiene es un volumen constante. Un litro de agua va a ser un litro de agua, no importa en qué recipiente lo ponga. Y en el caso de los gases, no tienen forma y tampoco tienen un volumen constante. Los gases se adaptan a la forma del recipiente y llenan todo el espacio que esté disponible. Ahora, enfocándonos a los fluidos tienen tres características principales: la compresibilidad, la viscosidad y la densidad. Acuérdense que cuando hablamos de fluidos no solo nos referimos a los líquidos, sino también a los gases. ¿Ok? ¿Qué significa la compresibilidad? Significa que es compresible, que se puede reducir en tamaño, en volumen, al aplicarle fuerza, ¿sí? Se puede hacer más pequeño si yo lo aprieto, si yo le aplico fuerza, se puede hacer más pequeños. Por ejemplo, los gases son fluidos muy compresibles, el aire es muy compresible. Si yo pudiera tomar todo el aire a mi alrededor, por ejemplo, este lugar tiene a lo mejor unos 4 metros cuadrados, digamos que tengo 4 metros cuadrados de aire, pero si yo pudiera juntarlo todo, lo puedo comprimir y lo puedo meter en esta cajita y de 4 metros cuadrados de aire tal vez yo tenga nada más 20 centímetros cuadrados, es decir, pude comprimir su volumen al aplicarle una fuerza. El aire es compresible, pero el agua
es un fluido no compresible. De hecho, la mayoría de los líquidos son fluidos no compresibles. El agua, el refresco, la gasolina, el aceite, son fluidos que no se pueden comprimir. Es decir, por más de que yo les aplique fuerza, no se pueden comprimir, ¿sí? La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Simplemente es la dificultad que tiene un fluido para moverse. Por ejemplo, el agua, pues tiene muy nula o muy poca viscosidad, porque el agua se puede mover con facilidad, se puede filtrar en cualquier grieta y todo. Pero en este caso, por ejemplo, yo tengo un silicón, y si nos damos cuenta, yo volteo el silicón y tarda pues un ratito en que el silicón baje de donde se encuentra, es decir, porque es muy viscoso, tiene una mayor viscosidad, lo mismo con la miel, con el asfalto, con la brea. En los aceites para auto vienen de diferentes viscosidades, mientras mayor sea la viscosidad, más espeso es el aceite. Entonces, la viscosidad es simplemente la dificultad o facilidad que tiene un fluido para moverse. Y la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Lo que platicábamos hace ratitos, por ejemplo, el agua siempre va a ser si yo tengo un litro, va a ser un litro siempre, no importa en qué volumen esté. Es decir, si yo un litro de agua lo vacío en 2 litros, en un recipiente de 2 litros, va a seguir siendo un litro, aunque el volumen del recipiente sea de 2 litros, ¿sí? Pero a nivel molecular, la densidad nos dice qué tan unidas se encuentran las partículas unas de otras. Si algo decimos o nos referimos a algo que tiene mayor densidad, esto significa que sus partículas están muy unidas, están muy juntas entre sí. Y si decimos que algo tiene menor densidad, es decir, que sus partículas, sus moléculas están muy separadas entre sí. Ahí vemos los esquemas. Mayor densidad, las partículas están más juntas. Menor densidad, las partículas están más separadas. En el caso de los sólidos, por ejemplo, los sólidos, sus partículas siempre están muy unidas entre sí. Ya ven qué me hacen hacer por aquí, trabajando horas extra. Bueno, en el caso de los sólidos, las partículas están muy unidas entre sí y en el caso de los gases, la densidad es muy poca porque las partículas están muy separadas entre sí, ¿ok? Ahora bien, intervienen algunas variables físicas en todos estos conceptos, lo que vimos anteriormente, compresibilidad, viscosidad y densidad nos habla de las 3 principales características de un fluido. Un fluido puede ser gaseoso o puede ser líquido. Ahora, en todo esto intervienen estas 2 variables físicas que son la masa y el volumen. La masa es la cantidad de sustancia o de partículas, mejor dicho, que tiene un objeto, ¿sí? La masa se refiere a la cantidad de partículas que tiene un objeto determinado, ¿sí? A nivel subatómico. Y para medir la masa utilizamos los kilogramos, que se representa con la K y la G. Ahora bien, el volumen corresponde a cuánto espacio ocupa ese cuerpo, ¿sí? En las 3 dimensiones, largo, alto y ancho, ¿sí? Entonces, masa, cantidad de partículas o cantidad aproximada de materia que tiene un cuerpo y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa ese cuerpo, ¿sí? Bien, recordemos esto entonces, que existe un sistema internacional de medidas para unificar todos estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la masa en kilogramos, la intensidad de corriente eléctrica en amperio, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad lumínica en candela. Esto está en su libro, recuerden que lo tienen ahí para consultar. Si en su examen les preguntan en qué se mide la longitud, se mide en metros. Si les preguntan en qué se mide el tiempo, se mide en segundos. En qué se mide la masa, en kilogramos. En qué se mide la temperatura, en Kelvin, ¿sí? Y pues bueno, ya sabemos aquí los ejercicios para conversión de unidades, para convertir diferentes unidades en otras, por ejemplo, el sistema inglés, que es el que usan nuestros amigos de los Estados Unidos de Norteamérica,
El sistema inglés utilizan, en lugar de kilogramos, utilizan libras, en lugar de metros, utilizan yardas o pies, ¿sí? ¿Cómo convertir esas unidades? Digamos que tenemos ahí en el examen, convierte 150 libras a kilogramos. ¿Cómo lo convierten? Primero hay que identificar cuánto vale una libra. Una libra vale 0.4536 kilogramos. Y bueno, yo ya sé cuánto vale una libra. Es tan fácil entonces multiplicar 150 libras por el valor que equivale a una libra, que sería 0.4536. Multiplico esto, que es lo que tengo aquí, 150 por 0.4536 y me da como resultado 68.04. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Kilogramos, ¿verdad? Entonces el resultado va a estar expresado en kilogramos, ¿sí? Si ustedes en su examen les pedirían, convierte 50 yardas a metros, tendrían que buscar cuánto vale una yarda, cuántos metros equivale una yarda, y ya luego eso lo multiplicarían por las 50 yardas. Si les dicen, convierte 100 millas en kilómetros, tendrían que buscar cuántos kilómetros equivale una milla y ya con esa referencia ya podrían multiplicar esta unidad de aquí, ¿sí? Y bueno, ya saben que también para el cálculo de volúmenes tenemos esta tabla de fórmulas. Recuerden que para presentar este examen del módulo 8 se les permite una calculadora sencilla y también pueden tener a la mano su formulario. Esto no hay necesidad de que se lo aprendan de memoria. Pueden extraer de su libro estas fórmulas, por ejemplo, la fórmula para calcular el volumen de una esfera es esta de aquí. La fórmula para calcular el volumen de un cubo es esta de aquí, de un ortoedro, que es un prisma rectangular, es esta, de un cilindro es esta, de un cono es esta fórmula. Y ya saben que teniendo estas fórmulas generales, lo único que vamos a hacer es sustituir los valores, ¿sí? Esto lo pueden extraer en su libro para que presenten su examen. Ahí lo tienen en su libro, lo pueden copiar y pueden llevar su formulario el día de mañana. Por ejemplo, digamos que en su examen les viene este problema. Calcular el volumen de un tanque de gas que mide 0.15 metros de diámetro y una altura de 1.4 metros. Ya sabemos que un tanque de gas tiene una forma muy parecida a un cilindro. Entonces yo en mi tabla busco la fórmula de cilindro, que es esta de aquí, ¿sí? Pi por radio al cuadrado por altura. Y aquí tengo algunos datos, ¿verdad? Tengo el radio, que es de 0.15 metros. Tengo la altura, que es de 1.4 metros. Y ya sé que pi, pues es una constante que vale 3.1416, ¿verdad? Entonces, busco mi fórmula del cilindro porque es el cuerpo geométrico que más se asemeja a un tanque de gas y sustituyo los valores. Yo ya sé que pi vale 3.1416. La fórmula me dice que es pi por radio al cuadrado por altura. Pi vale 3.1416, radio vale 0.15 metros, eso fue lo que me dijeron en el problema, y esto lo voy a elevar al cuadrado, y la altura del tanque de gas es de 1.40 metros. ¿Qué es lo que hago? Primero elevo al cuadrado esto 0.15, me da este resultado, y ahora sí multiplico pi por este resultado, obtengo este número de aquí, y ahora sí lo multiplico por la altura, ¿verdad? Y me da este resultado. Si se dieron cuenta, calculamos el volumen del tanque de gas, pero el resultado nos arroja metros cúbicos. Y sabemos que el gas se compra en litros. ¿Cómo transformar? Otra vez regresamos a la conversión de unidades. ¿Cómo transformar metros cúbicos a volumen? Pues muy sencillo, haciendo mi referencia, yo ya sé que en un metro cúbico, ¿sí? Un metro cúbico es un metro por un metro por un metro. En un metro cúbico caben 1000 litros de agua, ¿sí? Ya tengo mi unidad de referencia por aquí. Entonces, como yo ya sé que en un metro cúbico caben 1000 litros de agua, este resultado, que es 0.099, lo multiplico por 1000. ¿Por qué? Porque quiero convertir metros cúbicos a litros. Multiplico este resultado 0.099 por 1000 y me da 99 litros, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese tanque de gas
lleva 99 litros. ¿Sí? Y entonces yo ya convertí de metros cuadrados a litros. Ya puedo ir a la tienda y comprar mi gas tranquilamente en litros, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la sección 2, que es propiedades de los fluidos en reposo. Ya sabemos entonces que los fluidos tienen diferentes características, depende si se encuentran en movimiento o en reposo, varían sus propiedades. Aquí viene este apartado que es de relaciones y funciones, ¿ok? Ya sabemos entonces que esto es un diagrama sagital. Tenemos un rectángulo del lado izquierdo, que es el dominio, el conjunto A. Es un conjunto que está formado de estos elementos, blusa blanca, blusa gris y blusa lila, ¿sí? Este dominio está conformado de estos tres elementos, ¿sí? Y del lado derecho tengo a mi conjunto B. Mi conjunto B está formado por estos dos elementos, pantalón de mezclilla y pantalón azul. Este conjunto B se llama contradominio, ¿sí? Del lado izquierdo tengo mi conjunto A, que se llama dominio, que tiene tres elementos, y del lado derecho tengo mi contradominio, que tiene dos elementos, ¿sí? Esto es un diagrama sagital que nos expresa relaciones y funciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser la relación aquí? Que bueno, los elementos del dominio, es decir, los elementos del lado izquierdo, tienen que relacionarse con los elementos del contradominio, es decir, con los elementos del lado derecho, ¿sí? Aquí la condicionante es que los elementos del dominio, es decir, blusa blanca, blusa gris, blusa lila, tienen que combinar con pantalón de mezclilla o pantalón azul. En este caso nos dicen que blusa blanca combina con pantalón de mezclilla, blusa gris combina con pantalón de mezclilla y blusa lila combina con pantalón azul. Es decir, aquí ya relacionamos estos tres elementos con estos elementos de aquí. Blusa blanca combina con pantalón de mezclilla, blusa gris con pantalón de mezclilla y blusa lila con pantalón azul. A esto se le conoce como un diagrama sagital. Sagital viene de flecha. Son estas flechas que relacionan el dominio con el contradominio, ¿sí? Ahora bien, van a encontrar diferentes ejercicios que van a tener una condicionante. En este caso tenemos mis elementos del dominio. Este es mi dominio. Tenemos aquí 1, 2 y 4. Y tenemos del otro lado mi contradominio 3 y 5. La condición aquí, vamos a hacer un diagrama sagital con la condición de que el elemento del dominio, es decir, los elementos que se encuentran aquí, se van a relacionar con los elementos del contradominio, es decir, los que se encuentran del lado derecho, pero siempre y cuando sean menores, es decir, el elemento A debe ser menor al elemento B. En este caso, tenemos aquí primer elemento del dominio o del conjunto A. Recuerden que esto así se nombra, ¿no? Este lado es A, dominio, B, contradominio. Los elementos en el conjunto A o en el dominio tenemos tres elementos y estos tres elementos los vamos a relacionar de este lado. La condición es que los elementos de este lado tienen que ser menores, los elementos del conjunto A tienen que ser menores a los elementos del contradominio. Este elemento de aquí, que es el número 1, es menor a 3. Sí, ¿verdad? Entonces se relaciona, ¿sí? Seguimos aquí. El número 1 es menor a 5. Por supuesto que sí, entonces se relaciona. ¿Ok? El 1 ya no tiene más con quién relacionarse de este lado, así que brincamos al número 2. Este elemento es menor a este, 2 es menor a 3, sí, por lo cual se relaciona. Ahora tenemos 2 es menor a 5, sí, por lo cual también se relaciona. El número 2 ya no tiene con quién relacionarse aquí, ya se relacionó con los 2 y nos brincamos a este otro elemento. Este elemento 4 es menor a 3, no, 4 es mayor al 3. Entonces 4 y 3 no se relacionan, pero 4 es menor que 5, entonces sí se relaciona. 4 es menor que 5, entonces se relaciona. Cumplimos esta condicionante. Relacionarse siempre que los elementos del conjunto A sean menores a los elementos del conjunto B. ¿Ok? Ahora bien, esto es un diagrama sagital.
Para definir si es o no una función, existen estas dos condicionantes. ¿Cuándo es una función? Cuando los elementos del conjunto A se relacionan con solo un elemento del conjunto B. En este caso, A se relaciona únicamente con el 3, B se relaciona únicamente con el 1 y C se relaciona únicamente con el 2. Eso sí es una función. Y también es una función cuando los elementos del conjunto A se relacionan únicamente con uno del conjunto B. Sí se puede también, por ejemplo, en este caso, A se relaciona con el 1, B también se relaciona con el 1 y C también se relaciona con el 1. ¿Sí? Esto también es una función. De acuerdo a esto, entonces, este diagrama sagital que hicimos no es una función, porque este elemento, el número 1, se relaciona con dos elementos del contradominio. El 1 se relaciona con el 3 y se relaciona con el 5, entonces ya no es una función. ¿Cómo podría ser una función? Y para entenderlo de manera más clara, en el conjunto A tenemos ahí nuestro dominio, que son perro, gato y paloma. Los tres son animales, ¿verdad? Perro es un animal, gato es un animal, paloma es un animal. Y en el conjunto B, en el contradominio, tenemos ave, canino y felino. Esas son especies o familias, ¿sí? ¿Qué se va a relacionar? La condición va a ser aquí relacionar a los animales con su familia. Por ejemplo, perro es un canino, perro no es un ave porque no vuela, no es un felino porque pues, no es un gato. Gato es un felino, no es un canino y no es un ave, y paloma es un ave. Aquí esto es una función, es un diagrama obvio que nos representa la realidad. Perro no se puede relacionar con otro elemento que no sea este, porque perro no es ave y no es felino. Gato únicamente se puede relacionar con este porque no es ninguno de los anteriores. Y paloma se puede relacionar nada más con este porque no es ninguno de los anteriores. ¿Sí? Esto es una función. ¿Cómo también podría ser una función? Imaginemos que aquí, en lugar de que yo tenga ave, canino y felino, vámonos a los reinos, por ejemplo. Aquí vamos a mantener perro, gato y paloma, pero del lado derecho ahora vamos a tener fungi, que estamos refiriéndonos al reino de los hongos, herbóreo o herbáceo, que representa al reino de las plantas y de los árboles, y animalia, que representa al reino animal, ¿verdad? Entonces, en este caso, perro no puede ser fungi porque no es un hongo, tampoco puede ser herbáceo porque no es una planta, perro es animalia, entonces perro viene acá, gato tampoco es hongo, tampoco es planta, entonces se relaciona en el reino animalia, y paloma tampoco es planta, tampoco es hongo, entonces se relaciona con el reino animalia. Ahora todos los elementos del dominio se relacionaron con un solo elemento del contradominio que fue el reino animalia. Esto también es una función. Si se dan cuenta, las funciones son cosas muy obvias. ¿Sí? Seguimos. Entonces, vamos a continuar con las propiedades de los fluidos y la relación que tienen con las funciones, ¿ok? Como ya vimos, las funciones nos ayudan a explicar, pues más o menos el entorno que nos rodea. En este caso, existen dos variables que entran en juego con las propiedades de los fluidos, que son la densidad y la presión. La densidad es una función, es un ejemplo de función, porque la densidad de un objeto va a depender de la masa y el volumen de ese objeto. Es decir, la densidad de un objeto va a estar en función de su masa y de su volumen, ¿sí? Mientras más masa y más volumen tenga un objeto, más denso va a ser ese objeto, ¿sí? Ahora bien, esto que estamos hablando es un lenguaje, pues, un poquito físico. Esto podemos traducirlo a un lenguaje matemático y tendríamos la siguiente ecuación, ¿sí? Masa va a ser igual a densidad por volumen. Vayan tomando nota para su formulario. La M representa a la masa, la D representa a la densidad y la V representa a el volumen. ¿Ok?
Es decir, que si en su examen les piden calcular la masa de un objeto, les deben de dar como datos la densidad y el volumen. ¿Sí? Solo así podrían calcular la masa de un objeto multiplicando la densidad por su volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Pero, ¿qué pasaría si en su examen les piden calcular la densidad de un objeto? Bueno, para calcular la densidad de un objeto, tendrían que a ustedes ofrecerles la masa y el volumen de ese objeto. Vayan tomando nota, ¿sí? Para calcular la densidad de un objeto, ahora utilizamos esta fórmula. Densidad va a ser igual a masa entre volumen. Ya no multiplicamos, ahora dividimos, ¿sí? Para calcular densidad va a ser igual a masa entre volumen, ¿sí? La fórmula es esa. ¿Y qué pasaría si en su examen nos piden calcular el volumen de un objeto? Utilizaríamos esta forma de aquí. Volumen va a ser igual a masa entre densidad. Son estas tres fórmulas que nos sirven para calcular masa, densidad o volumen. En el caso de que nos pidan calcular volumen, nos tienen que dar en el problema la masa y la densidad. Si no nos dan eso, no podemos calcular volumen. Si nos dan solo masa y volumen, podemos calcular densidad. Perdón. Entonces, dependiendo de lo que nos pidan, va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, ya hablamos entonces de densidad y de masa. Pero hay otra variable que interviene, perdón, que es la presión. ¿Sí? ¿Qué es la presión? Bueno, pues la presión es la fuerza que se ejerce sobre un objeto y depende también de la superficie por la cual se distribuye esa fuerza, ¿sí? Recordemos el ejemplo de la cama de clavos, ¿sí? Esta de aquí, vamos a poner un otro color. Esta de aquí es la fórmula general para calcular presión. La P representa la presión, la F representa a la fuerza y la A representa el área, ¿sí? Presión va a ser igual a fuerza ejercida entre área en la que se distribuye esa fuerza. Recordemos la cama de clavos. Mientras más clavos tenga la cama, si una persona se acuesta, pues no le va a pasar nada, pero mientras menos clavos tenga esa cama, cada clavo va a ejercer más fuerza y podría llegar a lastimar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una persona, vamos a hacer aquí el ejemplo muy rapidito. Vamos a calcular presión. P de presión va a ser igual a fuerza. Digamos que yo tengo una persona promedio de 70 kilogramos, ¿sí? Entonces, presión va a ser igual a 70 kilogramos, que es la fuerza que se va a aplicar, dividida entre el área. Digamos que yo tengo una cama que tiene, pues, 20,000 clavos, ¿sí? Imaginemos que yo me acuesto sobre 20,000 clavos, que va a ser mi área. Vamos a decir que cada clavo mide 1 centímetro, entonces voy a tener 20,000 centímetros, ¿verdad? 20,000 centímetros cuadrados porque estoy hablando de área, ¿sí? Entonces, si yo tengo entonces una cama que tiene 20,000 clavos, cada clavo se encuentra a 1 centímetro, es decir, tengo 20,000 centímetros cuadrados y yo peso 70 kilos. Si yo me acuesto sobre esa cama, mis 70 kilos, que es la fuerza, se va a dividir entre esos 20,000 clavos y cada clavo va a ejercer una presión de 0,0035 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, cada clavo va a ejercer una presión bastante diminuta que no me va a llegar a lastimar. ¿Sí? Así es como calculamos la presión. Pero ¿qué pasaría si yo me acuesto con mis 70 kilogramos sobre una cama que únicamente tiene 2 clavos en 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros cuadrados? Que ahora esos 70 kilos se van a dividir entre 2 centímetros cuadrados y me va a dar un total de 35 kilogramos
sobre centímetro cuadrado. Es decir, que cada clavo va a estar ejerciendo una presión de 35 kilogramos, que es suficiente como para atravesar la piel. ¿Ok? Esta es la fórmula general de presión. Tómenle nota, apúntenla para que, en su formulario para realizar ejercicios al respecto. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar ahora con otro concepto, que es la gravedad, ¿sí? La gravedad es la fuerza de atracción que ejerce el planeta sobre todos los objetos que están sobre su superficie, ¿sí? La gravedad es eso que nos lleva hacia el centro del planeta Tierra, ¿sí? Todos los cuerpos caen en la Tierra, hacia la Tierra, ¿sí? Y esa caída tiene una aceleración constante. Recuerden que pi es una constante universal, pues bueno, la aceleración o la gravedad es una constante también, es una constante universal. La ley de gravitación universal o la constante de gravitación universal es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto no va a cambiar. De aquí en China, esa es la constante gravitatoria. Es decir, que cada cuerpo va a caer a una velocidad de 9.8 metros sobre centímetro al cuadrado. ¿Sí? Tómenle nota también a esa constante universal gravitatoria. Ahora bien, esa gravedad genera una energía que se almacena en el cuerpo en función de la altura a la que se encuentre dicho cuerpo, ¿sí? Es decir, que un cuerpo va a almacenar más energía si se encuentra a 100 metros que un cuerpo que se encuentra a 10 metros, ¿sí? A esta energía almacenada se le conoce como energía potencial. Y esta es la fórmula general de la energía potencial, esta de aquí. La E de energía, la P muy chiquitita de potencial, energía potencial va a ser igual a M, que representa a la masa, por G, que representa la gravitación universal, que es esta, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por H, que representa la altura. Es decir, si a mí me piden calcular la energía potencial de un cuerpo, debo conocer la masa de ese cuerpo. La constante de gravitación universal yo ya la conozco, que es esta de aquí, 9.8 metros sobre centímetro al cuadrado, y debo conocer la altura a la que se encuentra ese cuerpo. Digamos que yo quiero saber la energía potencial de una persona promedio que se encuentra en un edificio, que se encuentra en la cima de un edificio de 10 metros. Entonces, yo conozco la masa va a ser 70 kilogramos, una persona promedio, 70 kilogramos multiplicado por la constante de gravitación universal, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que son 10 metros, ¿sí? Yo realizo todos estos cálculos, vamos a hacerlos de manera muy rápida, por ejemplo, 70 por 9.8 por 10 me daría un total de 6.860. Pero 6.860, ¿qué? ¿Cómo expreso esto? Bueno, el resultado se va a medir en presión, pero en una presión diferente, no en la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes constantes. Tenemos kilogramos, tenemos por aquí metros, tenemos segundo al cuadrado y tenemos también metros. Metro y metro se anula, entonces me quedaría kilogramos sobre centímetro, sobre segundo al cuadrado, perdón. Entonces serían 6.860 kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la constante, pero recuerden que cada uno de estos lenguajes tiene su propia nomenclatura. En este caso, cuando hablamos de energía potencial, la energía potencial acumulada sería esta, 6.860, pero aquí entra en juego otra constante, otra variable, otro fenómeno físico, ¿sí? Ahora bien, la unidad con la que se mide la presión normal, recordemos el ejemplo de la cama de clavos, se mide en newtons entre metro al cuadrado, ¿sí? Lo que se conoce como pascales, ¿sí? El ejemplo de la presión se mide en pascales, pero esos pascales, pues realmente viene dado
de acuerdo a la gravedad, porque ya sabemos que todos los objetos que están sobre la superficie se ven sometidos a la ley de gravitación universal. Retomando también, recordemos que los fluidos tienen materia, pero esta materia o los fluidos se ven sometidos un poquito diferente a las leyes de gravitación, a cómo se ven sometidos los sólidos, ¿sí? Ahora, la presión que se aplica para los fluidos se llama presión hidroestática, ¿sí? ¿Recuerdan de esto? Es la presión que genera un fluido. La presión hidrostática se simboliza con la P y la H, ¿sí? Que esta es la fórmula general para el cálculo de presión hidrostática. Tomen nota por ahí. Para calcular presión hidrostática necesitamos conocer la densidad del fluido. Aquí ya no estamos hablando del objeto, sino del fluido, la densidad del fluido, la gravitación universal, que eso es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura a la que se encuentra el fluido. Ahora podemos aplicar este mismo ejercicio que hicimos anteriormente, pero con un fluido, ¿sí? Ahora, esto es muy importante que lo diferenciemos, ¿sí? Si en el examen nos pide calcular la energía potencial de un cuerpo, de un sólido, utilizaríamos esta forma, utilizaríamos la energía potencial. Pero si nos solicitan calcular la presión hidrostática, estamos hablando de un fluido. Las dos cosas están hablando de un objeto, o mejor dicho, de algo que contiene materia que se encuentra a cierta altura, pero se llama energía potencial cuando es un sólido, cuando es un cuerpo, cuando es un objeto, y se le conoce como presión hidrostática cuando se habla de un fluido. Si observamos las fórmulas, intervienen casi las mismas variables. En presión hidrostática interviene la densidad del fluido y en energía potencial interviene la masa. ¿Sí? Ahora bien, este tipo de cálculo se utiliza mucho, por ejemplo, en las represas, en las presas hidráulicas, para calcular qué fuerza va a tener el fluido a cierta altura, ¿sí? Mientras más altura tenga el fluido, más energía, más presión tiene. Un ejemplo muy claro es en los sistemas hidrosanitarios de las casas, por ejemplo, si nosotros tenemos un tinaco en el tercer piso, de acuerdo a la altura en la que se encuentra el tinaco, por ejemplo, son 3 pisos, digamos que estamos hablando de un edificio de unos 10 metros, unos 11 metros de altura, pues ahí la presión hidrostática va a ser muy grande, es decir, como el agua va a venir desde una altura de aproximadamente 11 metros, en el baño de mero abajo, si nosotros tuviéramos un baño en la planta baja, la presión que va a salir de la manguera va a ser demasiada, ¿sí? Va a ser más la presión que va a salir de abajo que de arriba. Es por eso que cuando los plomeros desarrollan los de sistemas de alimentación de los muebles de baño, ponen diferentes trampas para regular la presión, porque si no, si se pusiera directo un tubo que venga desde el tinaco hasta la llave del primer piso, rompería las tuberías, es demasiada presión. ¿Sí? Vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Inmediatamente nos conectamos con el mismo enlace, con el mismo link, la misma contraseña. Va a ser el mismo link para continuar con este repaso, ¿ok?